Bueno, hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Itlali Portillo García, socia activa de AMEFED, secretaria adjunta del Comité de Examen del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y presidenta del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de Zona Número 1, que es en sí el comité que organiza esta sesión en línea junto con AMEFED. Les doy la más cordial bienvenida a todos a esta segunda sesión de la asociación. Es una Y plática pues de la bioética y la pandemia de la Sociedad de Médicos Familiares. Esta vez contamos con la presencia del maestro Edgar Girón Soriano, quien es psicólogo social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene una maestría en Administración de Organizaciones de Salud por la Universidad La Salle y una maestría en Bioética por el Observatorio Mexicano de Bioética y el Centro de Crecimiento Humanista de Zacatecas. Tiene diversos diplomados como Evaluación y Diagnóstico Psicológico por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en Programación Neurolingüística por la UPAEP, en Terapia Cognitivo-Conductual por la UNAM, Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la UAP, Ética en Investigación por la Universidad Autónoma de Querétaro, Bioética para el Profesional de la Salud por el Observatorio Mexicano de Bioética de la UTLA. Y pues tiene formación en formadores de bioética por la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es el responsable del área de comités hospitalarios de bioética y ética en investigación en la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala. Y es por ello que, bueno, con todos estos experiencia, antecedentes, conocimiento, hicimos la invitación al maestro Edgar Girón Soriano para que nos dé esta charla, esta plática de COVID y pandemia. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Hola, pues muchas gracias a la invitación a la asociación y bueno, la intención de poder platicar con ustedes en este tema emergente, como es la pandemia, y cuál es la relación que se teje con el conocimiento bioético, que al final del día, algo en el que se ha enfocado la bioética, pues bueno, son la toma de decisiones y la justicia distributiva de los recursos que existen, dado que hay muchas limitaciones en un primer momento, cuando aparece la emergencia sanitaria, había muchas limitaciones respecto a si alguien llega a una unidad de cuidados intensivos, a quién tendríamos que darle el respirador, quién tendría el acceso a las terapias intensivas y bueno, en pacientes graves, ¿no? Pero algo que se dejó de ver y que es importante recalcarlo o observarlo, más bien ponerlo en la mesa, pues es el tema de, bueno, quienes no se agravaron, pero que tenían que ir a una consulta externa, quienes tendrían que ir a un centro de salud. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cómo se les diagnosticaron? ¿Dónde se hizo todo ese registro? ¿Y qué es lo que hasta el día de hoy tenemos de esa medicina basada en evidencia? ¿No? Entonces son temas que son muy interesantes que los tengamos que dialogar, porque esa es su principal tarea de la bioética, de dialogar sobre diferentes temas, tener diferentes posturas para poder deliberar y poder llegar a consensos y que estos consensos sean para la calidad de vida de las personas y esto permita que la salud pública tenga un impacto pues diferente al que hemos observado hasta el día de hoy. Entonces, esto lo pongo como un preámbulo sobre lo que voy a llevar el día de hoy, pues la charla que voy a compartir con ustedes. La intención es que podamos interaccionar en medida de lo posible, pues veo muchos números telefónicos, veo muy pocos nombres, sin embargo, en medida de lo posible, ojalá podamos interaccionar, que la intención es también escucharles y poder establecer un diálogo entre quienes estamos aquí. Ok, bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede alzar ahí en las reacciones, levanta la manita, interaccionamos, o si alguien escribe en el chat, pues bueno, le pediría a la doctora Citlali me pudiera apoyar para poder
leerme las preguntas y poderlas contestar en medida de lo posible. Pues muchísimas gracias por la presentación y la invitación a este diálogo de bioética, que al final les voy a hacer una invitación a quienes quieran participar en una charla que tendremos el día de mañana, bueno, durante todo el año también, sobre temas muy específicos en bioética, aquí en la Comisión del Estado de Tlaxcala. Pero bueno, al final me aventaré mi comercial, quitándole un poco quitándole espacio a la doctora Citlali, claro, si me lo permite. Bueno, déjenme compartir. Adelante, maestro. Y en el chat voy a poner la liga para que registren su asistencia, por favor. No sé si ya se ve, ¿me podrían apoyar si ya se ve mi pantalla? ¿No? A ver, vamos a ver. Ok. A ver, No, aún no se ve, maestro. Ya se ve. perfecto. Ya se ve, maestro. Gracias. Bien, pues voy a iniciar. La intención de la charla, siempre comienzo con esta imagen, es una pintura de Salvador Dalí, un pintor español que nos ayuda y nos refleja un poco sobre las condiciones del cuerpo humano. Yo siempre la coloco porque en bioética es muy común que se utilice el arte para ejemplificar algunas cosas, para poder reflexionar sobre ellas y en ellas nos pueda proyectar el humanismo que se tiene en bioética. Y lo que coloco o intento decir en esta imagen de Salvador Dalí, pues bueno, es que no solamente somos cuerpo, sino que también en esta definición de salud entra un aspecto fundamental que es la parte psicológica, la parte espiritual, que eso nos convierte humanos. Ajá. Sin embargo, en los tiempos que tenemos actualmente, la medicina de repente ha volteado a ver más los aspectos biológicos, ha volteado a ver más a la condición tecnocientífica y se ha olvidado un poco de que todas esas medidas son y están diseñadas para el bienestar de una persona, desde esta condición integral. Y esta pintura tiene en el cuerpo diferentes cajones, y de hecho así se llama la pintura, la ciudad de los cajones, donde muchos de los que estamos aquí seguramente tenemos guardado infinidad de emociones y sentimientos ante la pandemia. Sin embargo, pareciera que lo que más nos preocupaba era vigilar que nuestras condiciones físicas estuvieran íntegras, pero se nos olvidaba una parte fundamental, que era la condición psicológica, la condición espiritual de aquellos que eran pacientes y de aquellos que estábamos frente a pacientes. Entonces, en este sentido, lo que pretendo hablar en este tema de bioética y pandemia, mi nombre, nuevamente lo repito, soy Edgar Girón, colaboro en la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala en el área de comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación, que es la parte operativa en la que, aparte de ser como la responsable de la comisión, también me toca integrar comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, quienes jugaron un papel fundamental dentro de este plano de pandemia. Ahora bien, ¿a dónde quiero llevar la charla? El propósito principal, pues bueno, es acercarlos un poco al conocimiento bioético y cuál es su relación en el campo de la salud en pandemia por COVID-19. Ojalá lleguemos al objetivo, que es reflexionar sobre los procesos de atención a la salud desde la bioética en este ambiente pandémico, ¿no? Pues es importante colocarlo también en la mesa, que muchos de los profesionales de la salud, más allá de querer atender el momento pandémico, lo primero que hicimos es huir del momento pandémico, y es natural por los momentos de crisis
Por eso insisto mucho en el aspecto de la salud mental. Nos tocó ver diferentes casos, al menos en el sistema de salud aquí en Tlaxcala, donde muchos profesionales solicitaron licencias, agotaron permisos de vacaciones, etcétera, con la intención de no estar dentro de este fenómeno pandémico. Y es natural la respuesta, claro, ante una crisis siempre hay una reacción de este tipo, ¿no? Cuando hay un temblor, lo primero que buscamos es huir y buscar buscar la integridad. ¿Es natural la conducta humana? Sí, sí, es natural. Pero ahora pensemos qué tanta esa conducta que nosotros adoptamos, qué tanto era ética o qué tanto era una condición solamente de pensar en mí sin pensar en las necesidades del otro, ¿no? Y entonces podemos pensar, bueno, en los códigos hipocráticos, qué dice el código de conducta, qué dicen mis lineamientos internos, operacionales, y entonces estamos cayendo ya no solamente en temas morales de lo que es bueno y de lo que es malo, ni estamos pensando ya en qué conducta correcta o qué conducta es incorrecta, sino vamos entrando a temas legales, vamos entrando a temas jurídicos. Y entonces, ¿cuál fue el papel que jugó el bioderecho en el tema de decir, bueno, qué responsabilidad tengo yo como profesional de la salud en esta pandemia? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esta pandemia para el profesional de la salud? ¿No? Y eso permitiera ir dialogando o ir profundizando sobre este tema. Ajá. Ahora bien, debemos partir de un escenario que es fundamental no hacer a un lado. El tema de las pandemias, como el día de hoy o hasta el día de hoy se ha marcado, que esto se quedó ya de manera permanente. No sabemos cuándo va esto a quitarse, pero habría que aprender a vivir con ello. Y quiero partir en el que esta perspectiva me parece que ya tenía ciertos antecedentes, pero no hicimos caso sobre lo que está sucediendo. Algo similar está pasando, por ejemplo, con el calentamiento global. Ajá. Eso no nos va a dar, no nos vamos a dar cuenta hasta que realmente lo vivamos. Entonces, digamos, híjole, creo que tuvimos que haber hecho algo antes para poder prevenir esto. Las pandemias, desde que nos tocó lo de influenza con H1N1, ya nos venía diciendo que algo estaba pasando en el ambiente, que algo estaba pasando con los fenómenos de las transiciones de pandémicas y de enfermedades a nivel epidemiológico, pero esto se debe a una causa también, por un lado, y quiero colocarlo en este momento, en el que no debemos de apartarnos de que vivimos en un mundo global. Ajá. Desde esta perspectiva capitalista, estamos sobreexplotando el mundo, estamos sobreexplotando nuestro medio ambiente, estamos haciendo y deteriorando otros ambientes como es la fauna, la flora, que esto está generando que nosotros tengamos o nos obliga a pensar que la conducta humana nos está llevando a un lado, ¿no? Entonces, en este mundo global, está llevando, lo decía, a alterar otro tipo y otras formas de vida que desde la bioética nos tendría que interesar saber, bueno, qué es lo que está sucediendo con la forma deliberada del uso, ajá, por el hombre quiero que se entienda como esta condición humana y que eso también lleve a alterar los propios ciclos. Ya ven que una teorización sobre la situación del origen de la pandemia, pues bueno, le echaban la culpa a un murciélago, ¿no? Pero bueno, si se concretizara esa idea, esa hipótesis, bueno, ¿y quién hizo a que nos comiéramos un murciélago? ¿Qué hizo a que ese murciélago estuviera fuera de su hábitat natural? Ajá. Entonces, la idea bioética es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo los seres humanos? ¿Por qué se está alterando nuestro sistema natural o esta evolución cíclico de las enfermedades? Por otro lado, esta misma condición global está generando y está aterrando y está lastimando, actualmente lo podemos ver en pandemia, a grupos más vulnerables. Ajá. Hubo muchas personas que murieron por la falta de acceso a un respirador, por falta de acceso a un tanque de oxígeno, por falta de acceso a infinidad de cosas, que esto, nuestro sistema de salud, tampoco es algo nuevo. Es algo que se ha venido observando desde hace muchos ayeres, ¿no? Sin embargo, el colocar esta imagen y poder reflexionar al respecto es, bueno, ¿qué sucedió con estas personas? ¿Qué sucedió con este grupo vulnerable dentro del sector salud? Ajá, dentro de nuestro gran sistema de salud. Y esto nos tendría que llevar a analizar
Bueno, los más vulnerables, ¿cómo atendieron en la condición pandémica? ¿Quiénes y cómo se tuvo acceso a los servicios de salud? ¿Quiénes y cómo atendieron? Si fue el Estado, ¿cómo lo hizo? ¿Quiénes tenían responsabilidades? Nosotros como profesionales de la salud, ¿tendríamos o no responsabilidades al respecto? ¿No? Y bueno, todo esto pues, nos ha orillado a que el fenómeno de la enfermedad o de las enfermedades pandémicas pues nos lleve a que en este momento estemos usando un cubrebocas y ciertas condiciones de bioseguridad que nos permitan tener o prevenir los contagios con las diferentes variantes de COVID. Pero pensemos ahora más allá de solamente el uso biomédico para el cuidado de bioseguridad. Estamos generando toneladas de basura por el uso de mascarillas, toneladas de basuras por el uso deliberado de muchas cosas que estamos generando en pandemia. Pero si regresamos en retrospectiva y nuevamente, ¿quiénes están siendo las personas más afectadas? ¿Y quiénes están ganando? ¿No? ¿O qué está pasando alrededor de toda la pandemia? ¿Habrá un conflicto de interés? ¿Existirán laboratorios detrás de todo esto? Ahora con la aparición de vacunas, ¿no? ¿A quién les tocaría? ¿A quién no les debería tocar? Y entonces tocamos ya un punto de la bioética que es la responsabilidad social, que es la responsabilidad y la prevención de conflictos de interés. Hablamos de la justicia distributiva, hablamos de justicia social, que seguramente en algún otro tema de hablar de pandemia, seguramente iremos acotando en ciertos temas, porque sería inalcanzable intentar querer explicar todo en un momento como este, sino se requiere de ir profundizando en cada uno de estos temas. Por otro lado, lo que nos permite el conocimiento bioético es que los profesionales de la salud, las y los profesionales, pensemos de manera diferente, actuemos de manera diferente, y esto nos permita ir mejorando nuestros sistemas de salud. ¿Cómo lo podremos ir haciendo? Pues bueno, por eso está una herramienta fundamental, que es la reflexión que nos permite la bioética, mediante los comités hospitalarios de bioética, donde nos permita o nos podamos ver ayudados por este grupo colegiado en bioética. Pero, aquí hay un pero, es que la realidad es que hay muchos, o muy pocos, perdón, que muestren interés en estudiar bioética, ¿no? De repente se relaciona, ahora que tengo la experiencia como en el tema de la universidad, muchos de los alumnos, alumnas, piensan que la bioética, ay no, bueno, es de relleno porque si no, no puedes hacer el servicio social. Bueno, hay que pensar, es filosofía, ay no, qué flojera. A mí que me enseñen mejor a abrir conejitos, ya abrir a una persona, ver órganos, ver. Pareciera que la condición asistencial, pareciera que es lo más importante. Esto, insisto, lo estoy diciendo desde esta condición de experiencia que me ha tocado ver con alumnas y alumnos en ciencias de la salud. Sin embargo, me parece que la reflexión va más allá del simple hecho de cómo realizar un procedimiento médico, sino cómo usar ese conocimiento en ciencias de la salud, quien va a ser beneficiado o no, una persona que va a depender del conocimiento que tú tengas desde el área médica, ¿no? De repente caemos en esta trampa en el creer que todo lo que hacemos está bien, pero nada puede ser bueno si el otro, no ve que sea algo bueno. Entonces yo puedo decir, es que yo soy muy bueno en bioética, sí, pero no voy a ver que sea bueno si los otros no me están comprendiendo, si los otros no están viendo este beneficio. Entonces, por lo que reflexiona la bioética es preguntar si esto que estoy haciendo sea lo mejor para ti. Y entonces tú con tu autonomía me digas, sí, creo que eso es lo mejor para mí. Y entonces completar esta relación de profesional de la salud paciente. Una de esas habilidades o que tenemos desde la bioética y que tenemos también es un documento jurídico es el consentimiento informado, que mucho de eso careció en esta pandemia. Muchos hicimos actos deliberados sin explicarle los efectos secundarios que teníamos al
medicar un tipo de tratamiento. Si bien está justificado que en momentos de crisis o momentos de pandemia o de urgencias, utilizar un tipo de medicamentos, pero estamos obligados a informar sobre las consecuencias que pudiera existir e informar a través de un comité farmacológico, informar a través de alguien para que entonces pudiéramos tener evidencia de qué es lo que está sucediendo. Aquí en Tlaxcala existió escuchando que hay de diferentes lugares, bueno, hubo un tratamiento que se denominó TNR4, donde a la fecha se tuvo que cancelar porque no había o no se juntaban los criterios suficientes para poder determinar qué medicamentos o qué no medicamentos dar, porque no hubo un estudio control. Y dentro de eso, dentro de la investigación con seres humanos, viene otro apartado de la bioética, que es la ética en investigación. Que bueno, ya eso igual, insisto, espero en algún otro momento poder hablar al respecto de la ética en investigación. Pero aterrizando un poco, bueno, ¿qué es la bioética? Que seguramente algunos de ustedes han escuchado, pues hay diferentes referentes que tienen que ver con terminaciones enciclopédicas y de diccionarios, etcétera. Sin embargo, lo que yo quiero mostrar el día de hoy son las diferentes nociones de algunos pensadores de la corriente filosófica como de la corriente biomédica. Y entre ellas, bueno, está Fritz Hart, Van Rasser-Potter, a quien se le atribuye el término de bioética como el padre de la bioética, y Johann Reich, que él nos habla sobre en una enciclopedia, ya retomando los conceptos antecesores, y es con la que me quiero quedar porque me permite o nos va a permitir comprender que la bioética no solamente significa obedecer un cúmulo de órdenes o preceptos, ¿no? De repente caemos igual en esta trampa, en el creer que la bioética es aplicar principios bioéticos. Y no es así. Y entonces pareciera que andamos como con el catecismo, principio de beneficencia, autonomía, no maleficencia, y lo repetimos como en los 10 mandamientos. Y no, lo que busca la bioética, esa es una corriente de las muchas corrientes que tiene la bioética. Y la que les estoy mencionando de los principios es la bioética principialista. Ajá. Desde donde yo les voy a hablar es desde una bioética laica que engloba estas características del principialismo, pero también de otras corrientes, como es la corriente de la bioética narrativa que se utiliza en América Latina. Ajá. En este sentido, para definir un poco lo que nos dice Reich, bueno, es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales de las personas. Si partimos de esta definición, nos dice Reich que nuestra conducta está determinada por nuestros principios y por nuestros valores. Y entonces es donde tendríamos que pensar qué valores tengo yo, qué principios conozco yo y cómo me hicieron comprender esos principios. Ajá, que lo iré tocando más adelante. Y cómo gestionarlo en el otro, en las otras personas con quien yo me encuentro. Ajá. De lo contrario, si no examino mis valores, mis principios morales, voy a caer en la trampa de decir lo que estoy haciendo es lo bueno, es lo correcto. Y dentro de estas condiciones de las nociones que tenemos a nivel global, a nivel internacional, tenemos también nociones en nuestro país, como uno de los principales referentes es Juliana González Valenzuela, una filósofa quien fundó la condición de bioética en la UNAM y que habla mucho de los temas de que la bioética no es un tema solamente de salud, sino tiene diferentes implicaciones. Alguien que adentró a la bioética en el sistema de salud fue el doctor Manuel Velasco Suárez y el doctor Ruy Pérez Tamayo. Entonces, algo que tengo que hacer como referencia, por un lado lo que nos dice, ya lo cité con Reich, y entonces habría que diferenciar dos aspectos, de lo que es la ética, de lo que es moral, y de lo que es ética médica, porque de repente pensamos que la ética médica es bioética y que la ética es bioética. Y no, en este trabalenguas que intento explicar, pues es que la bioética engloba muchas cosas
y que el término bioética tiene que ver en el comportamiento de las personas frente al bios, frente a la vida. Ajá. Y que la ética, ya en la práctica, en las ciencias de la salud, se construye a partir de dos saberes principales. Por un lado, de la filosofía y por otro lado, de la medicina. Ajá. De las ciencias de la vida. Pero también abreva de otras fuentes como es la sociología, la antropología, la psicología, la historia, el derecho, entre otras ciencias y disciplinas que complementan este conocimiento. En este sentido, uno de los ejes rectores de la bioética es que es multidisciplinar, es que es transversal, es que es dialógica, es científica, es incluyente y es laica. De lo contrario, la bioética se convertiría, si no se constituye desde una condición laica, se convertiría en dogmatizar. Ajá. Se encontraría la bioética como un proceso de adoctrinamiento en el que ustedes tienen que obedecer y llegar a ser buenos. Y eso ni la misma Iglesia Católica pues, lo ha llevado, ya actualmente ya está un tanto complicado ser muy bueno en esta vida, ¿no? Pero la idea es esto. Lo que nos pretende o nos anuncia la Comisión Nacional de Bioética en función de la definición, él nos dice que la bioética es una rama de la ética aplicada, que reflexiona, que delibera y que hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica, que afecte la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Si se dan cuenta, en cada una de ellas estamos implicados los seres racionales, que se supone somos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto ha venido dándose en el tema de pandemia? Seguramente en sus diferentes experiencias pudieron observar, y lo que mencionaba al inicio, bueno, si estoy en un hospital, ¿a quién le doy acceso a una cama de terapia intensiva? ¿A quién le doy a un respirador? Si hay recursos limitados, y entonces habría que hacer una deliberación. Habría que ver de qué forma habría que tomar decisiones. Y ahí imperó muchas de las decisiones que se tomaron al final del día. La bioética lo que propone, bueno, él nos dice, bueno, habría que partir de dos aspectos fundamentales bajo esta metodología principialista. Desde ser prudente como virtud, es decir, que pienses antes de tomar una decisión y guíate un poco de estos principios bioéticos que te lleven a responder algunas dudas sobre las que es que tú tienes. ¿Y de qué forma? La condición prudente nos llevó a que nosotros tendríamos que actuar de forma justa. Habría que nuestro conocimiento haya sido el adecuado, tener demasiada cautela, tener la virtud de comunicarnos con los demás por medio de un lenguaje claro ante lo desconocido, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Actuar bajo esta virtud de lo prudente es actuar con precaución para evitar posibles daños. Sin embargo, fue algo que adoleció nuestro sistema. Ajá. Llegaba el paciente, propiamente en hospital, lo aislaban y desde que lo aislaban, ya nadie lo veía de sus familiares. Y sus familiares muchas veces tenían información de primera mano de qué es lo que estaba sucediendo con el paciente. Y después viene este fenómeno de que, bueno, ya no podías enterrarlo y entrar en este ritual que tenemos muchos mexicanos y mexicanas respecto a el hacer el ritual de la muerte, ¿no? Entonces, piensen ustedes, ¿qué responsabilidad ética tendríamos en este proceso? ¿Qué mecanismos realizamos para evitar o mitigar un poco los daños colaterales ante esto? Y eso me parece que es un tema que a muchos nos faltó anteponer en las salas de gobierno dentro de las instituciones de salud. Entonces, lo que permite la bioética bajo estos procesos es que
era necesario, y que entraba un tema, hablar sobre las voluntades anticipadas, hablar sobre los cuidados paliativos, hablar sobre qué es lo que quería el paciente si aún estaba consciente, qué era lo que iba a necesitar él, si en dado caso su salud agravara. Quería que le dieran RCP, no le dieran RCP. ¿Qué decían las condiciones clínicas? No hacer ninguna maniobra de resucitación. Y entonces todas esas implicaciones no solamente tienen implicaciones clínicas, sino tiene implicaciones éticas. Ajá. Y tiene implicaciones también jurídicas, que sí podemos y que no podemos realizar. Recordando que la medicina tiene límites y que necesitamos de otras ciencias para complementar y llegar a este famoso discurso de llegar a este trato digno, de llegar a esta integralidad de los servicios de salud. Ajá. Pero pareciera que cada quien aventaba la pelotita háblese del paciente, de saber a ver quién lo atendía, ¿no? Entonces, me parece que ustedes, desde la experiencia, y por eso voy a abrir el micrófono un momento más, para poder entrar a este diálogo de lo que ustedes presentaron y de lo que se pudo haber hecho desde estas condiciones bioéticas. Pensar sobre cuál podría ser el beneficio, sí, podríamos hablar de cuidados paliativos a pacientes quienes ya no tenían una posibilidad para la vida y la función. Analizar si todos los mecanismos que nosotros utilizamos, qué tanto hicieron, realmente tuvo un beneficio, o qué tanto también hubo daños. Ajá. El dejar de hacer también es un daño. El dejar morir con dolor también es un daño. El no hacer algo, el no solicitar algo también lleva un daño. Y eso no solamente para los profesionales de la salud, plenos clínicos, sino también para los tomadores de decisiones a nivel administrativo, que para ellos también se les cargaron bastantes muertes administrativas. La justicia distributiva, ¿de qué forma se repartieron los recursos que existían, tanto en las consultas externas como en los hospitales reconvertidos? Para al menos aquí en Tlaxcala, pareciera que no funcionaban los centros de salud o no funcionaran las unidades de medicina familiar. Y entonces, ¿dónde se iban a atender todas aquellas personas crónicas degenerativas? ¿Dónde que iban a quedar sus tratamientos? ¿Cómo se rediseñaron las funciones de la medicina? Que después de esto vino a revolucionar. Muchos optaron por la telemedicina, agendas por vía Zoom, etcétera, ¿no? Y después de casi un año, se empezaron a dar cuenta que el tema ya no era igual físico, sino también ya había un problema a nivel psicológico, a nivel social. Y entonces, ¿qué estaba pasando con estas personas? El aumento de la violencia familiar, el aumento de suicidios, el aumento de las adicciones, etc., etc., etc. Como entre otros, el tema de embarazos no deseados, ¿no? Producto de la violencia. El tema de la vulnerabilidad, la fragmentación de la integridad de las personas, de quiénes tenían acceso y quiénes no tenían acceso. Y bueno, el tema de la responsabilidad, de qué forma se sustentaba el presente y el futuro de los tratamientos, de las condiciones de vida de las personas, y qué pasaba también con el personal médico, ¿no? Que eso se generó en algún momento dentro de unas recomendaciones en las tomas de decisiones, se envió una recomendación de cómo podría ser los diferentes turnos dentro de los cuidados de los cuidadores primarios dentro de la atención a la salud, propiamente los médicos y las médicas y el área de enfermería, para que no las quemáramos y los quemáramos, sino que se permitieran descansar y cuidar su salud mental. Ajá. Si no, el estado de miedo iba a generar otro tipo de crisis. Ajá. En este sentido, lo que nos propuso la bioética desde prima facie, que es lo que hay que poner como lo más relevante, bueno, después de analizar que nos llegó la pandemia, ¿qué era con lo que contábamos? ¿Qué tipo y qué características tenía nuestro personal? ¿Qué habilidades tenía nuestro personal? Ajá. ¿Y qué podíamos hacer para tomar decisiones de manera administrativa? Porque de repente hubo mucho dentro de las decisiones, es que bueno, ¿eres médico? Vámonos, vete para hospital reconvertido. Pero ¿qué tal si el médico no tiene las capacidades
ajá, o la capacitación más bien y las herramientas para poder atender un paciente con cierto nivel de gravidez. Y entonces pensemos, el hecho de justificar que tengas un médico por esa razón, ¿significa que va a realizar muy bien los procedimientos? No, habría que analizar las habilidades, las destrezas, etcétera, ¿no? Nos decía un colega, dice, es que si yo llego a un hospital reconvertido y no hay un intensivista o no hay por lo menos un anestesiólogo y está un médico general que no tiene práctica en entubar, seguro me muero. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, el hecho de que esté una persona con una cédula profesional de médico significa que tiene las habilidades y era una de las responsabilidades administrativas y clínicas que habría que analizar en todo este proceso. Y lo que yo siempre me permito, que qué bueno que se hagan este tipo de espacios, qué bueno que se realicen temas o que se coloquen temas como es este tema de la bioética y que no solamente sean plenos clínicos, ¿no? Sino que observemos otra parte de la gran esfera de la integridad de las personas. Porque se requiere sin duda habilidades administrativas de conocimiento ante guías, normas, etcétera, sí, pero también es importante el proceso reeducativo de coeducación a las personas. Hubo mucho en este tiempo de pandemia que responsabilizaban a las personas y había a veces hasta términos violentos por profesionales de la salud de un animal entiende más que una persona y entonces ponen un perrito con el cubrebocas y a otro, o una persona, o un animal no humano, ajá, y un animal humano sin el cubrebocas. Y otro que salía muy famoso que era, quédate en tu casa, no entiendes que pones en riesgo a los demás, sin comprender de trasfondo que había muchas personas que tenían que ir a trabajar para poder sustentar o llevar algo de comida a casa. Algunos tuvimos el privilegio de estar encerrados, pero hubo muchas más personas que no tuvimos ese privilegio. Ajá. Muchas personas que tienen un privilegio, pareciera que es un derecho humano, al acceso a la salud, pero muchos se limitó el acceso a la salud. Ajá. Y por eso, el tener estos espacios, lo que nos va a permitir es que el personal de salud realice o observe y reflexione sobre los procesos que estamos utilizando actualmente y le permita coeducar a personas que carecemos a veces de qué son los servicios de salud, de carecemos de saber qué es eso de atención primaria, carecemos de saber qué es eso de atención de primer nivel, sino lo que nosotros a veces solamente vemos a alguien de bata, de color de blanca, y pensamos que son médicos. Ajá. Pero muchas veces eso no es así. Ojalá y ese proceso nos ayude para futuras situaciones emergentes que tengamos en nuestro país, como son las pandemias, para que si ya no hay algo que hacer, como está en la imagen inferior derecha, al menos se respete desde mi voluntad qué es lo que se tenga que hacer. Dejarme morir sin sufrimiento, sin dolor, y que por favor no hagan sufrir a mi familia, ¿no? Que eso es una parte fundamental en la que muchas veces no ponemos atención. Entonces, ¿qué debemos atender o entender como personas vulnerables? Pues las personas ancianas con enfermedades crónico-degenerativas, los migrantes, los indígenas, los discapacitados, los menores de edad, las mujeres, las personas con adicciones, quienes vivimos en situaciones de pobreza, los enfermos mentales y las personas víctimas de violencia, ¿no? Que son grupos vulnerables que muchas veces no se observa ese tipo de aspectos, ¿no? Pareciera que nosotros atendemos personas y que esas personas pareciera que cumplen una generalidad, pero no es así. Hay ciertas características y ciertos determinantes sociales que ayudan para tener pues mejor acceso y tratamiento y la gestión de sus propios derechos. Las personas que ignoramos muchos de estos derechos, pues se nos vulnera de entrada ese principio. Pero piensen ustedes en aquellas personas que saben un poco sobre los servicios de salud, saben sobre derecho y entonces te amenazan con una demanda, al menos por esa amenaza actúas de manera diferente a quienes no sabemos de nada.
Entonces, me parece que va en función de ahí que debemos reflexionar un poco. ¿Cuál fue la postura de la Comisión Nacional ante el tema de pandemia? Bueno, al inicio hubo un pronunciamiento donde la bioética decía que frente a la pandemia era necesario analizar y prevenir a la población de ciertos factores, lanzando campañas preventivas de bioseguridad y sobre los diferentes esquemas ambulatorios que podrían ayudar a prevenir a que las personas se agravaran. Ajá. Y daba ciertas recomendaciones sobre la evidencia científica y la situación de los diferentes entes en el entorno de lo académico, como de los grandes institutos y de las instituciones de salud, para ir recolectando datos y poder así realizar medicina basada en evidencia. Situación que nos rebasó totalmente, ¿no? Pues hasta el momento no contamos plenamente con un tratamiento específico, hay diferentes variabilidades. Se está haciendo desde la COPRIS el control farmacológico para poder encontrar evidencia y que nos permita ayudar algo con respecto a los tratamientos en COVID. Tenemos diferentes lineamientos a través de lo que ha pronunciado la OMS y la OPS, y me parece una de las grandes instituciones que ha puesto el pie picando piedra en esto, pues bueno, sin duda ese ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha generado diferentes posturas y ensayos clínicos que nos han dado cuenta de qué cosas debemos hacer con referentes internacionales, ¿no? Algo que generó mucho revuelo con lo que ya platicaba hace un momento respecto a la decisión o a las tomas de decisiones fue esta guía bioética para la asignación de los recursos limitados en medicina crítica en esa situación de emergencia, donde uno de los puntos cruciales fue que la guía nos decía que, bueno, si llegaba una persona, habría que valorar como en esta condición de vida. Si llegaba una persona de 60 años, crónico degenerativo y que tenía pocas probabilidades para la vida y la función, lo decía, bueno, habría que pensar que si una persona joven, con menos comorbilidades y que tuviera mayor probabilidad, entonces habría que decidir que le daríamos oportunidad al joven, ¿no? Entonces empezó a salir, no, pero que las personas adultas también tenemos derechos, las personas adultas también merecemos ciertos cuidados. Generó tanta revolución que se tuvo que abrir diferentes espacios para poder comprender lo que intentaba decir esta guía, ¿no? De repente, en el tema de la bioética, si no hay conocimientos previos, entendemos, o pareciera que se entendió, que conforme lo decía la ley, entonces teníamos que obedecer la ley. Y no sin pasar como en este proceso de filtro sobre reflexiones éticas, porque no las leyes son éticas en sí mismas. Las leyes están hechas para cuidar la conducta humana en función de casos previos. Pero entre una situación de emergencia habría que tomar decisiones. Imagínense cómo hacerlo ustedes como clínicos. Por eso la importancia de estos comités hospitalarios de bioética. Y entonces, por eso celebro mucho y felicito a la doctora Citlali de estar en esto y de que se coloquen en la mesa al menos estos temas en estos foros. Quienes tomaron postura también fueron algunas instituciones a nivel internacional, como fue la OMS, la OPS, la UNESCO, instituciones educativas, como lo fue la Universidad de Barcelona, que es una de las universidades que están dentro o integran dentro de la UNESCO para poder hacer recomendaciones a nivel global, y aquí en México una de las universidades, no estoy diciendo que sea la única y la exclusiva, pero la Autónoma de México, pues ha hecho como un referente, y quienes fueron los que, por ejemplo, en el tema de la salud mental, uno de los primeros en lanzar campañas del cuidado de prevención de la salud mental en profesionales de la salud. Para caer en el tema y profundizar un poco más en el tema, dejaré este video para que lo podamos analizar y veamos desde dónde podemos analizar la muerte y en estos tiempos de pandemia. Le voy a correr, me dicen si ven el video, por favor. Y voy a apagar tantito mi cámara.
again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Was het op Was het? Mando un mensaje de 4 o 5. Was het? Ahí creo que dejé de compartir, ¿verdad? No ven la presentación, ¿verdad? No se ve. Ok. ¿Ya ven la pantalla? Listo. Sí, Pregunta el doctor. doctor Benjamín Perfecto. Ponce de León, ¿cómo se llamó el video? ¿Mandé? Pregunta el doctor Benjamín Ponce de León, ¿cómo se llamó el video? La dama y la muerte. Ujú. Bueno, pues ¿a dónde quiero caer ahora? En el pensar si todas las acciones que se tomaron a nivel médico fueron las correctas en función de las necesidades de las personas. Esa es una de las interrogantes que quisiera se vertiera a partir de lo que vemos en el video, ¿no? De cómo la concepción de la muerte jugó un papel fundamental para tomar decisiones. Ajá. Y esto nos tiene que llevar al plano de qué estamos entendiendo en los conceptos de lo que es moral y es ética para construir una bioética. Por eso, en el concepto y con estas dos definiciones voy a cerrar para poder terminar y poder dialogar con ustedes al respecto. Entender que, o comprender un poco que la moral es un conjunto de costumbres, de creencias y valores y normas de una persona o un grupo social determinado que ofician de guía para el obrar, para el actuar, para decir algo y que orientan acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Ajá. El hecho de que seamos profesionales de la salud, el hecho de que tengamos doctorado, postdoctorado, especialidad, subespecialidad, no te exenta de tener moralidades basadas en creencias. Ajá. Lo que busca el sentido moral, pues sin duda es siempre buscar el bien, pero pensemos que debemos pensar que muchas de estas condiciones morales vienen en función del devenir histórico de esta idea judeocristiana. Ajá. Que es esta idea lacerante que se hizo con la llegada de los españoles, pensar que, bueno, lo bueno era obedecer a Dios. Lo bueno en este constructo paternalista
pues pareciera que lo bueno es que hay que obedecer lo que nos dice el médico, ajá, sin atender las necesidades que yo pueda tener, porque eso es lo bueno, ajá. Sin embargo, lo que nos lleva en este plano de lo moral, bueno, ¿qué es bueno? ¿Ayudar a morir a las personas o no ayudar a morir a las personas? Y entramos en un dilema moral cuando decimos, eutanasia sí, eutanasia no. Interrupción voluntaria del embarazo sí, interrupción del embarazo no. Ajá. ¿Desde dónde estamos tomando decisiones? ¿Desde dónde estamos tomando fines en sí mismos? Lo que nos dice la dignidad con Immanuel Kant, ¿no? Y lo que nos dice que, por cierto, la bioética y muchos de las ciencias estamos de luto por la muerte del doctor Ruy Pérez Tamayo, y que dice, él fue mi profesor en la UNAM, y él daba como este acercamiento de no puedes tomar decisiones si no conoces al otro, si no conoces las condiciones del otro. Si vas a tomar las decisiones en función de ti, tómalas cuando necesites o tengas esa autonomía y tengas la capacidad y la competencia de hacerlas. De lo contrario, permítele al otro decidir. Ajá. En este sentido, lo que busca la ética dentro de la bioética es que cuestionemos desde la filosofía a la moral. Ajá. Eso que te enseñaron, ese conjunto de creencias, esas normas establecidas, por obedecerlo, ¿estás haciendo lo correcto? Ajá. Si muchas de las leyes en sí no son correctas. Ajá. Insisto, que el derecho o las leyes están dadas en función de casos previos. Por lo tanto, lo que busca la bioética es que a través de ciertos casos podamos llegar a algo jurídico que se permita en la realización de la eutanasia. Pero ¿saben por qué no sucede eso en nuestro país? Las respuestas son muchas, sin embargo, una que quiero ponerla en el plano, cae en el plano de lo católico, de lo judío-cristiano. Ajá. Entonces, hay una divergencia y bueno, al final, quienes toman decisiones desde una Cámara de Diputados, desde una Cámara de Senadores, pues no se exentan de tener creencias. Y lo que buscan con estos pensadores a través del cuestionamiento es que nos preguntemos que esta condición de la diferenciación entre la ética y la moral en la toma de decisiones es que una está basada sobre los acuerdos y costumbres que se tiene un grupo de personas y en función de ellos se tiene que actuar. Las reglas sociales o religiosas, los códigos o normas locales, y que se responde plenamente a qué conducta es la correcta. Ajá. De lo que es bueno o de lo que es malo. Y en esta conducta de lo que es bueno o es malo, podemos caer lo que a veces confundimos con la ética. Ay, es que Citlali la encontré en el camino y no me saludó. Es que es muy poco ética. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con reglas sociales. Eso tiene que ver con códigos morales. Sin yo qué obligación tengo de que ella o ella qué obligación tiene hacia mí de saludarme o no. Sí, va quedando como más, menos. Ahorita ya les doy la palabra. Lo que busca la ética es que analicemos racionalmente la conducta que tenemos frente a las tomas de decisiones. ¿Desde dónde estamos tomando decisiones? Y te va a preguntar la ética, ¿por qué eso que estás eligiendo como correcto es correcto? Si no pasa por estos filtros, seguramente estás tomando decisiones lineales sin analizar las consecuencias de lo que pudiera haber y de lo que pudiera existir. Lo que te invita a la bioética, desde esta condición de la pandemia, ¿cómo estamos tomando decisiones en este momento, a casi ya 2 años de estar en este fenómeno? Y que no sabemos hasta cuándo. Ajá. Se tiene que rediseñar la ciencia y el arte de la medicina. Se tiene que rediseñar el consentimiento informado, nuestro sistema de salud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preguntas que sin duda son necesarias contestarlas desde la ética y para que nos quede un poco más claro que la ética dentro de la bioética no es un conjunto de normas para portarse bien. Por eso el que tengamos un código de ética, un código de bioética, lo único que te da son pautas para que tú reflexiones sobre tu conducta. Ajá. Sin embargo, esos documentos
El no considerarlos puede tener implicaciones de carácter administrativo, de carácter laboral, de carácter de restricción de ciertos derechos. Ajá. Y el no obedecerlos puede caer hasta en una negligencia médica o en una condición penal. Lo que te hacen eso, o lo que hacen esos códigos, es de prevenirte ciertas conductas para que no caigas en un daño mayor, tanto en ti como para otras personas. El tener buena moral o buena educación, eso no es ética. Entonces, de repente, tenemos que bajarnos del uso deliberado a veces de la ética, ¿no? Es como lo que sucede a veces en salud mental. Nos sentimos tristes y decimos, ay, es que estoy depre, o es que estoy depresiva, o estoy depresivo, ¿no? No, 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 habría que... Pero tienen puerta. ¿Mandé? ¿No, verdad? Ok. Bueno, entonces, el obedecer leyes y códigos, pues no significa que seamos éticos, ¿eh? Ni los propios bioéticos significa, porque hayamos estudiado bioética, significa que seamos éticos. Ese es un ejercicio diario de la propia virtud de hacer lo correcto. Y en el ejercicio personal, híjole, es un tanto complicado, muy, 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 muy complicado en estos temas. Lo que se busca dentro del método de la ética para la toma de decisiones, dentro de estas condiciones en las que nos encontramos, es que no se van a establecer normas, pero sí establecer un proceso de enseñanza para realizar juicios lógicos y adecuados para la resolución de problemas concretos. Se pregunta el cómo y el para qué. Le interesan los medios, no los fines. Y nunca el fin justificará los medios. Ajá. Nunca, nunca, nunca. Que está mal entendida, muchas veces lo ocupamos, o lo que decía Maquiavelo, no es que se justifiquen los medios. No, no, no. Lo que te está diciendo es que es necesario ver qué fines estás teniendo y qué medios utilizaste para llegar a un fin. El tener un número X de pacientes no significa que seas un buen médico o una muy buena médica, porque consultaste a 13,000 personas en un día, ¿no? Eso no te hace que seas buen médico. Ajá. Entonces, me parece que va mucho más allá de solamente tenerlo como en los documentos o en las normas o en las leyes, sino hacemos caso de la reflexión acerca del proceso de análisis, pues se corre el riesgo de que caigamos en esto. Para ya ir cerrando, en esto. Se corre el riesgo de pensar que estamos haciendo bioética, intentando decir repita diestra y siniestra los principios bioéticos. Pide consentimiento informado y eso será algo bioéticamente aceptable. No, se requiere todo el proceso para poder mejorar las condiciones. Y para eso se requiere pensar, se requiere reflexionar, todos estos procesos para poder ir mejorando las condiciones en las que nos encontramos. Dentro de la bioética no va a haber respuestas únicas, sino va a haber infinidad de respuestas, pero que necesitamos del diálogo para poder llegar a consensos. De lo contrario, no sé si mi postura puede ser favorable o no a lo que ustedes tal vez están viviendo, sino se requiere de las diferentes posturas y contextos para tomar decisiones definitivas. Entonces, con esto me quiero quedar. Hay diferentes temas que tenemos muy, muy, muy pendientes dentro de la medicina. Sin embargo, el que tengamos espacios, el que podamos recolectar información, seguramente eso nos ayudará para ir formando y construyendo políticas que nos ayuden a protegernos como profesionales de la salud, entre comillas, protegernos, porque si no, no tendría que ser el término, porque si no estaríamos hablando de una medicina defensiva, ¿no? Sino de que siempre buscar hacer lo correcto, ¿no? De que ya no sean un problema los testigos de Jehová, por ejemplo, y su atención a no ser transfundidos. Que no sea un problema aquella mujer que quiera solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Que no sea un problema aquella persona que diga, es que yo ya no quiero seguir un tratamiento y quiero que me den un cuidado, que me den cuidados paliativos para poder tener un buen morir, ¿no? Pero me parece que es algo que tenemos que ir rediseñando y pues con esto me quedo porque si no, no dialogamos y me interesa que dialoguemos. Pues estos son mi contacto, el número es el correo electrónico que utilizo para
para la comisión y el número de abajo es el número de la oficina. Es un número directo. Si alguien quiere información complementaria o alguien quiere la presentación, con gusto se las hago llegar si me mandan un correo. Muchísimas gracias y quedo de ustedes para comentar lo que hemos visto en esta tarde, noche. Espero tengan café cerca de ustedes porque si no, creo que la bioética sirvió para dos cosas. Una, para arrullarlos o bien para reflexionar. Espero que sea la segunda opción y no solamente haya sido Citlali la que me haya estado escuchando, ni tampoco René, ni tampoco Dulce. Perdón por hablarles de tú, pero no veo como el antenombre, pero me parece que el hablarnos de tú ayuda un poco para poder interaccionar. Muchísimas gracias por la escucha y quedo de ustedes. Ah, y Claudia que está aquí. Muchas gracias. Bueno, pues si alguno quiere hacer algún comentario, a favor de levantar su manita. De todas maneras, voy a leer lo que está en el chat. Bueno, dice aquí, muchos médicos generales con espíritu altruista fueron y son la primera línea de atención, pero no tenían las habilidades necesarias para atender emergencias y pacientes críticos. Sí, es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, el que nos coloquemos la capa de héroes, pues no significa que lo seas. O sea, te avientas a algo que puede tener mayor implicación en riesgos en tu propia salud mental, salud física, etcétera, y que corre el riesgo de que el daño que generes, pues sea mayor, más que un beneficio. Sí, sin duda. Luego dice, en este caso se hizo, supongo con respecto del video, se hizo todo y más por vencer a la muerte, pero está el otro extremo donde no se hace o donde no se hizo nada también. Exacto. Y es que es el tema. En el video se observa que la persona involucrada ya no quería vivir, pero nunca le preguntaron. Si partimos de la idea hipocrática, pensaríamos que, bueno, nosotros estamos para salvar vidas, ¿no? Pero el salvar vidas es lo correcto. ¿Realmente estamos hechos para salvar vidas? ¿O para asistir a una persona en función de sus necesidades? Eso te lo preguntaría la ética. Si obedeces a un código, pues entonces la ley te diría, haz todo lo que se tenga que hacer. Si no, te meto a la cárcel. ¿Eso es ético? A ese fin es lo que persigue la ética, de ir mejorando ciertas cosas que no están escritas, pero que son necesarias traerlas a este plano, ¿no? Cristian Márquez Mora dice, es subjetivo a los contextos sociales y políticos que se estén viviendo. Sí, claro, por eso lo decía que en términos de bioética y desde la ética narrativa se requiere saber de todos esos elementos para poder tomar decisiones. Sería muy arriesgado tomar decisiones bajo una sola idea. Por ejemplo, hay un método en bioética que se llama casuística, que se utiliza por diferentes casos que se han suscitado en ciertos contextos, nos permiten de ahí tomar como esas experiencias para tomar casos similares a los que se nos pueda definir en un contexto. Pero algo que se define en sí es la condición subjetiva de la persona, como el pensar, su espiritualidad, que eso no se puede registrar de manera unilateral, ¿no? Es necesario consensuar a las necesidades específicas. Que eso es lo que busca Kant con el término de dignidad humana. La doctora Reina Michelle, muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, doctor Edgar, excelente exposición. Teresa Márquez Montero, excelente ponencia, muchas gracias. Eric Pérez, gracias por la excelente ponencia. En ocasiones el médico se siente con el compromiso de ayudar y no se miden en ocasiones las consecuencias y solo se trata de salvar vidas. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias. Y sí es cierto, en el sismo del 2017, 18, ¿no fue el sismo? ¿O 17? Ubíquenme en el tiempo.
del 17 de 17, septiembre. doctor, 2017. Bueno, ahí nos tocó ir a asistir a un lugar que es ahí en Cuernavaca. Hay un santo muy venerado ahí en Cuernavaca, que fue una zona muy afectada y no recuerdo el lugar. Bueno, el punto es que yo fui seminarista en tiempos previos a ser profesional de la salud. Entonces, varios que ya no estamos o que ya no seguimos el camino del sacerdocio, terminamos siendo psicólogos, otros ingenieros, otros médicos y otros más en otras actividades. Bueno, pues nos juntamos para ir a ayudar. Entonces yo desde la intervención psicológica, alguien más que era ingeniero para ir a Polinar y temas de seguridad. Y dijo uno, ¿yo a qué voy si yo no sé hacer algo y que puedo ponerme en riesgo? Dice, porque en lugar que yo vaya a ayudar, voy a necesitar tal vez ayuda. Dice, si yo veo a personas que están llorando, que están en un momento de fragilidad, yo me voy a deshacer. Dice, mejor me quedo aquí y mejor les doy el apoyo y llévense. De repente nos ponemos la capa de héroe. Cuando llegas al lugar, en lugar que ayudes, terminas haciendo otra cosa menos ayudar. Pero me parece que también es algo ético reconocer que no tengo esas habilidades. Y es algo ético desde la parte administrativa que muy poco se toca, el que se tomen decisiones éticas en la administración, que es algo que se ha propuesto desde la Comisión Estatal de Bioética, el Sistema de Salud aquí en Tlaxcala, de que se inserta en las tomas de decisiones administrativas la ética. Porque sin verlo, estimados colegas, hay muertes administrativas. Es decir, puede haber el mejor cirujano, pero si el material no es el mejor, por ahorrarnos unos pesos, que ya sabemos si ocupamos un número importante en la corrupción, imagínense cuál va a ser el resultado, ¿no? Etc. Infinidades seguramente de casos, pero la ética está en todos lados. Solamente falta observarla y hacernos conscientes de que eso existe. Pues no sé si haya más comentarios, alguien más que quiera compartir algo, pues este es su espacio y para poder dialogar algo, ¿no? Aquí entre... De Claudia Edith Madrid Garzón, muchas gracias por la excelente exposición. René Acosta Ceballos, excelente presentación. Hablar de bioética implica del desarrollo de cada individuo, entre la moral, lo religioso. Trini León, médicos no familiares que no aceptaron contribuir al frente de la pandemia, se justificaron reconociendo que no tenían habilidades de atención en el paciente crítico. Las autoridades enviaron a médicos familiares. Sí, seguro, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, ¿cuántas decisiones o bien qué tuvieron que haber hecho? Pues capacitar. O sea, algo podíamos hacer tal vez, pero habría que hacer valoración. ¿Quiénes podíamos estar o no estar? ¿No? Algo que pasó, por ejemplo, en el gremio de la psicología, quienes tenían que dar soporte psicológico son los primeros que se fueron. Entonces, nos quedan, y los psicólogos, no, pues es que ella tiene diabetes, ya se fue, aislada, ¿no? Es que, les digo, pues es como si un bombero, ¿no? Hay fuego y diga, no, yo tengo miedo al fuego y pues se vaya, está complicado, ¿no? Habría que hacer una valoración. Yo les decía, habría que reconsiderar dentro de las contrataciones, dentro de los contratos colectivos, qué implicaciones tenemos el hecho de ser médicos ante una pandemia. O sea, porque hay responsabilidades, ¿no? O sea, pero no es una obligación, al menos les decía, a lo mejor en el año, en el semestre, tener una capacitación en urgencias médicas, en algo diferente al servicio en el que te encuentras, ¿no? Llegó una colega, una médica, a recibir atención psicológica porque la sacaron de la consulta externa y la mandaron a urgencias. Y dice, pero yo desde el internado nunca me gustaron las urgencias y tengo temor a las urgencias. Le digo, ok, pero
¿sí te percataste que cuando elegiste la carrera de medicina ibas a tener que estar en esos lugares? Habría que pensar en cuál es el perfil idóneo para poder ser médicas o médicos, ¿no? Creo que hay factores de personalidad que influyen bastante. O sea, insisto, se contrata a una persona para ser bombero, pero ya cuando hay mucho fuego, dicen, híjole, es que yo nada más sé apagar fuegos chiquitos. Ya edificios, cosas grandes, ya no le entro. Híjole, sería raro, muy complicado, pero son cosas que tenemos que tratar, son importantes que se tenga que tomar decisiones. Espero esta experiencia que nos ha tocado vivir desde la pandemia en el lugar en el que nos encontremos, nos sirva para ir mejorando lo que hacemos como personal de la salud. Y sin duda, yo les sugiero que hagan caso y uso de los comités hospitalarios de bioética. Doctora Luz María Hernández Rodríguez, ¿gusta participar? Puede abrir su micrófono. Bueno, ella nos comenta que en el video no hubo orientación a la persona si deseaba o no la reanimación cardiopulmonar antes de su cirugía. Excelente ponencia, felicidades. Trini León, en Morelos se cayeron muchas iglesias, casas, puentes, se abrió la sierra de todos lados. Fue en Jocutla, Azochiapan, Zacatepec y Cuernavaca en 2017. Sí. Club invitado, realmente se lleva a cabo el buen morir en hospitales. Espiritual, médico, la presencia de familiares debería tomarse en cuenta también. Dice falta que el comercial del curso de mañana. ¿Cómo? El comercial o la sesión del curso de mañana que nos va a invitar Sí, de hecho, bueno, ojalá se los compartas porque ya no lo vi en la presentación, seguramente se me pasó, pero el día de mañana está el secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, el doctor Ángel Alonso Salas, y él nos va a hablar sobre qué es y para qué la bioética. Es un tema súper interesantísimo, es a las 12 del día. Ahora le hago llegar el link de acceso a la doctora Citlali para que se los pueda compartir. Y si no pueden el día de mañana estar a esa hora, la grabación se quedará todo el fin de semana para que la puedan ver y poder registrarse. Van a ser 12 sesiones durante el año para que al final, si llevan el 80% de asistencia, se les otorgará pues la constancia por parte de la Comisión de la Comisión de Bioética del Estado aquí de Tlaxcala y les harán llegar pues las constancias. Son imperdibles, la verdad, van a tomar temas muy específicos. Es muchas gracias, doctora. Temas muy específicas de bioética y de bioética clínica y de ética en investigación. Este es el banner, por ahí están cordialmente invitados. Ahorita es el link de la transmisión, si ustedes le pican, se van directo, o si no, les envío con la doctora Citlali, les envío esto. Bueno, muchísimas gracias, maestro Edgar Girón. Y recuerden todos abrir sus cámaras para tomar la captura de pantalla y dejar la evidencia de esta gran ponencia en nuestras redes sociales. Por favor, todos abran. Un comentario más. En este contexto de pandemia, mucho personal de salud por diferentes pretextos no quieren entrar a áreas COVID. ¿Esto es ético? La ética, te preguntaría, es por qué pensamos que sea ético. O sea, definitivamente no sería ético si hay una persona que necesita de los conocimientos que tú tienes. Para cerrar lo que dice, ahora que está de moda Spider-Man, cuando el tío Ben le decía a Peter Parker que a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿no? El conocimiento que tenemos como profesionales de la salud implica poder, ¿no? Sí, Y sí, al final ese poder, ¿qué responsabilidad tenemos al respecto?
La ética te tendría que cuestionarte y tendrías que responderte si lo que estás haciendo es ético y desde dónde lo estás atendiendo. Porque si no tendrías un conflicto de interés. Ajá. Pero bueno, hay muchas cosas que debemos reflexionar al respecto. Ujú. Y dice que exista una historia como los juicios de Nuremberg no nos limita en nuestros fines morales. Son ejemplos, casos de vida, que ojalá no necesitemos llegar a juicios de ese tipo para pagar en consecuencia en un futuro. Mejor pensemos en las generaciones futuras, en las generaciones presentes y reflexionemos sobre nuestras conductas actuales, más allá de pensar que exista más enjuiciados, porque también es una situación deliberada. ¿Quiénes van a ser enjuiciados? Vivimos en un país donde la justicia es muy vulnerable. Ajá. Que enjuician a unos y perdonan a otros. Hay mucho que hacer. Entonces, imagínense, seguramente a quienes se enjuicien van a hacerlo quienes realmente estuvieron en pandemia. Y los que estuvieron aislados, pues no los van a enjuiciar, pues porque estuvieron aislados. ¿Eso sería justo? No, no sería justo. Nuremberg lo que rescata son aquellas atrocidades que se hicieron en el nombre de la ciencia. Pero bueno, en este momento, ¿qué realmente se está haciendo para favor de la ciencia? ¿No? Pero bueno, les digo que da para mucho este tema, pero qué bueno que haya ese interés y se haya despertado el interés sobre el tema. Y muchas gracias por estar. Bueno, voy a tomar la primera captura de pantalla. Todos muy sonrientes. ¿Modo intelectual? Va, 1, 2, 3. Siguiente hojita. Listo. Y la última. Listo. Ya quedó. Pues a todos muchísimas gracias. Recuerden anotar su asistencia en la liga que ya puse más atrás. Si gustan, ahorita se los vuelvo a colocar. Y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, maestro Edgar Girón. Gracias a Veracruz, Entonces, Morelos, Sinaloa, Arenfam por estar presentes. Sí, Trini, le envío la liga por este medio o le pongo acá mi teléfono. 246-298-9091. Un mensajito para que envíe la liga y todo lo que me envíe el maestro Girón. ¿Sí? Gracias. pues gracias, doctora. Me envía, por favor, una captura de esas imágenes. Sí, de hecho, se grabó también su presentación. Igual la vamos a poner en nuestra página de la asociación. Ok, pero no me pidió mi consentimiento, Sí, ya sé. doctora. Fue un acto Actúe ética o deliberado. moralmente, de acuerdo a la costumbre. Entonces. No, las costumbres no son buenas. No. Pero dijo el doctor que se había puesto en modo guapura. Ah, sí es cierto, ya ve. ¿Usted aceptó? Ahí está. Ok. Ok. No, después lo platicamos. Gracias. Cuídense mucho. Buena noche.